Bueno, mi nombre es Gustavo Salazar Calle. Nací por casualidad aquí en Quito, porque mi padre era de Píllaro, provincia de Tungurahua, y mi madre es del Cañar, de un pueblito llamado Dele. Entonces, nací aquí, a los 6 meses nos fuimos a vivir en Cuenca. Estuve 12 años allá acabé los estudios primarios. Después, a los 12 años regresamos. Desde ahí estuve aquí, salvo un lapso de 12 años que viví en España. El resto del tiempo he estado aquí en Quito. Yo me dedico al tema de la investigación literaria. He sido bibliotecario, he estado a cargo de archivos. Mi pasión siempre ha sido los libros, ¿no? Desde los 12 años. Y me he dedicado a leer y he convertido en oficio. Entonces, he hecho trabajos de editor, he trabajado en ediciones de Benjamín Carrión, de Gonzalo Saldumbide, y actualmente estoy empeñado en obras escogidas del padre Aurelio, en 6 volúmenes que salen unas 5000 páginas. He hecho algunas antologías, he publicado 17 libros en total hasta la fecha. Son antologías, recopilación de estudios, difusión de obras de autores clásicos nuestros. Mi pasión por la literatura ecuatoriana ha sido desde mi adolescencia, y con el tiempo se ha ido definiendo más. Mi método de trabajo con cada autor ha sido tratar de dominar toda su obra. Me interesa conocer la totalidad de su obra y lo que se habla sobre la obra de cada uno de ellos. Por otro lado, en mis trabajos, además, como conclusión, he terminado desvirtuando muchas afirmaciones que se han hecho sobre algunos autores ecuatorianos, afirmaciones que se han hecho hace décadas y se han mantenido por falta de investigación. Lo que han hecho es reiterar ciertos errores, entre otras cosas sobre Benjamín Carrión, cosas muy puntuales, ¿no? Sobre Benjamín Carrión se decía que él fue amigo de Paul Valéry en París, y de José María Arguedas, cosas que no eran ciertas, ¿no? Más bien, Carrión tenía una amistad no tan estrecha, pero con Valéry Larbaud, que es otro gran escritor francés. Y José María Arguedas, el narrador peruano, no era amigo de Carrión, porque cuando Carrión estuvo en Europa, José María Arguedas no llegaba a los 20 años. De quien sí fue amigo fue de Alcides Arguedas, que es el sociólogo y novelista boliviano. Toda esta amistad se dio por los círculos intelectuales en Europa, gracias a un gran intelectual ecuatoriano llamado César Rey Arroyo, de quien yo he investigado bastante. Él presentó a Benjamín Carrión con Gabriela Mistral y con... ¿Rulfo? No, Rulfo no, Rulfo es posterior también. Rulfo nació en 1915, me parece, entonces no. Carrión estuvo desde 1925 hasta el año 31 en Europa. Entonces, las amistades fueron otras: Gabriela Mistral, Alfonso Reyes, Ventura García Calderón, pero todos ellos gracias a este círculo intelectual importante. Entonces, todo esto permitió, José Vasconcelos, todo esto permitió que Carrión, aparte de sus apetencias juveniles, cuando llega a Europa, pues llega a un ambiente cultural muy interesante, muy valioso, porque había muchos hispanoamericanos importantes ahí, y todo este flujo de ideas, intercambio de opiniones, le permitió que él vaya consolidando un pensamiento que lo plasmó en un par de libros de ensayos, que el uno es Los creadores de la Nueva América, en donde hace unas aproximaciones muy valiosas, que a pesar de que ya el libro tiene 90 años, hay comentarios muy vigentes, ¿no? Ahí habla sobre Vasconcelos, sobre Francisco García Calderón, sobre Manuel Ugarte, un pensador argentino, y sobre Alcides Arguedas. Entonces, eso publicó en 1929 en París. Después, al año siguiente, publica su novela, pero después, en el 30, saca un libro precioso que es los Mapa de América, en donde incluye su excelente ensayo sobre Pablo Palacio. Ahí habla sobre Teresa de la Parra, José Carlos Mariátegui. Entonces, todo esto es con esto él va conformando una línea de pensamiento que es la que mantendrá a lo largo de su vida. ¿Qué pasó cuando él viajó
especialmente a Perú y a México. ¿Con qué, dado el proceso que estaba viviendo en ese tiempo México, con qué se topó él, qué trajo de eso, de esas experiencias aquí, para seguir desarrollando su labor aquí? Mira, Claudia, él, como les decía, el eje clave aquí fue el otro ecuatoriano, un quiteño llamado César Arroyo. Él le presentó con José Vasconcelos. Esto permitió que Carrión tuviese un vínculo ya amistoso con Vasconcelos y aparte de eso leer su obra. Cuando él publica su ensayo sobre Vasconcelos, él reconoce que hace un paseo sobre toda la producción de Vasconcelos. Tengamos en cuenta que él, este pensador mexicano, fue el que transformó lo que es la educación en México. Él tuvo la visión y tuvo la tenacidad, porque fue un hombre tenaz. No olvidemos lo que decía Gabriela Mistral de él, ¿no? Le decía que era un apresurado de Dios, porque era un tipo imponente, parece que era un tipo además fascinante, ¿no? Eso lo reconocen algunos. Y toda esta experiencia que significó para México a través de José Vasconcelos, para Carrión fue fundamental. Entonces, cuando Carrión se traslada en 1933 a México como embajador, y él está en 33 y 34, él decide escribir un libro que es muy interesante, el tema, porque se le dedica a Atahualpa, que es todo un asunto de identidad. No descuidemos además el epígrafe de la dedicatoria que hace Carrión. Se lo dedica a Pío Jaramillo Alvarado, y ahí habla, es muy interesante porque finalmente es una suerte de él plantea ahí cómo él ve la cultura, ¿no? Miren lo que dice aquí, a Quito, tierra de Atahualpa, en sus 400 años de vivir mestizo, en sus primeros años de despertar social, dedicatoria de la primera edición hecha en México. Claro, Atahualpa es dedicado a lo que es el mestizaje, ¿no? Entonces, eso es importante para reconocer en el caso de Carrión, porque él entra en una corriente que es importante verlo, que es la discusión sobre el mestizaje. Tengan en cuenta que en los años 30 surgió la famosa discusión de si había que decir hispanoamericano, latinoamericano, indoamericano, y un montón de términos que resultaban absurdos, ¿no? Entre otras decían hispano, luso, americano, indo, negro, americano, cosas así. Entonces, cada uno de estas propuestas tuvo sus defensores, ¿no? Tengamos en cuenta también, a propósito de lo que me preguntó del traslado a Perú de parte de Carrión, es que él, al regresar de su misión en el Habre, está aquí unos meses y luego se traslada a Perú. En el año 31 él viaja a Lima como cónsul, y ahí él se dedica a investigar más sobre Mariátegui. Mariátegui me parece que había fallecido, pero para él es importante enfrentarse a lo que es la experiencia en el Perú. Está poco tiempo ahí, luego regresa acá y después se traslada a México. Entonces, son dos países que fueron importantes dentro de su diálogo, dentro de su planteamiento, por lo que es la cultura mestiza, cultura americana. Entonces él se convierte en uno más de los intelectuales que se preguntan sobre ese tema. Y eso es importantísimo porque tengamos en cuenta que otros intelectuales ecuatorianos se planteaban el problema desde distintos ángulos. Consideremos a Pío Jaramillo Alvarado, también lojano, cuando él en el año 22 publica lo que es el Indio ecuatoriano. Por el otro lado, del lado hispanófilo, están César Rey Arroyo y también Gonzalo Saldurvide, porque él en el año 32, me parece, publica La influencia de España en América. O sea, son otras perspectivas, ¿no? Y desde mi punto de vista, yo creo que es importante hacer una lectura de eso sin perder de vista el contexto, porque lamentablemente las lecturas que se han hecho desde los años 60
y lamentablemente hasta para estas fechas son muy ideologizadas. Es un tono así de censor, es un tono de crecen a una época ahora. Yo creo que hay que ser objetivos y entender que son parte de todo un diálogo. Además, no es un discurso que cada uno de ellos que está sustentado en una genialidad, no, no, no. Es parte de un discurso bastante amplio que tiene un montón de variantes, ¿no? Y eso es importantísimo entenderlo. Concretamente en el caso de Gonzalo Zaldunbide, la izquierda, capitaneada por Agustín Cueva, un brillante pensador, pero que muchas cosas, yo creo que los árboles no le dejaban ver el bosque, es que perdió de vista un aspecto que es esencial. Cuando Zaldunbide hace afirmaciones que son aberrantes para nuestra sensibilidad, es decir, es que los indios tienen sangre espesa, los negros tienen sangre espesa, y eso hace que las sociedades sean inferiores. No es una cosa que él se inventó, y no pretendo excusarlo tampoco. Es toda una corriente ideológica, eurocentrista diríamos, y que son aberraciones, y eso dio lugar a que surja el nazismo y un montón de cosas horrendas, ¿no? Pero si revisamos los siete ensayos de interpretación de Mariátegui, él habla mal de los negros ahí. En uno de sus capítulos habla de eso. Y Gabriela Mistral en algunos excelentes ensayos también hace afirmaciones de esa índole. Es decir, racializadas. Sí, y yo no pretendo, como digo, justificarles. Obedecen a una época, a una corriente. Incluso tengan en cuenta, en algunos ensayos Benjamín Carrión usa un término que a estas alturas le tildarían de machista. A mí cuando lo leí hace años me resultaba incómodo porque dice es que la literatura viril. Y dice, ¿qué es literatura viril? ¿Qué significa eso? O sea, una literatura machota, bien. Y eso está desperdigado en los ensayos de Carrión y en excelentes ensayos, ¿no? O sea, son terminajos que eran usuales en esa época, ¿no? O sea, como para darle más vigencia. Y además, si usamos a la inversa, ¿qué significa? Es decir, una literatura femenina, ¿qué? Lloriqueante, ¿qué era? O sea, son prejuicios, son maneras de ver el mundo. Entonces, pero al margen de eso, yo creo que Carrión ha sido uno de los grandes aportes, bueno, no es que yo lo crea, ha sido uno de los grandes aportes para una noción de lo que es la cultura ecuatoriana. Gustavo, Carrión se lo pone como un liberal, ¿no es cierto? Incluso yo estuve leyendo que se quería enrolar con los liberales y demás, y después a lo largo de su vida se lo relacionó también con las izquierdas. Desde su quehacer cultural, desde su pensamiento intelectual y cultural, finalmente, ¿qué sopesó? ¿En qué momento influyó más un pensamiento que el otro? ¿O fue simplemente un proceso también, como usted dice, un proceso histórico, cultural? Los pensamientos iban como repensarse desde aquí, desde lo mestizo, desde lo indio, y tal vez por ahí concordó más con las izquierdas. ¿Cómo se manifestó tal vez ese salto, o simplemente fue una fusión que se dio en él y él lo supo adaptar a su pensamiento y luego obviamente traspasarlo al concepto que él dejó y al legado que dejó de cultura en Ecuador? Verá, no olvidemos que lo que sería el Partido Socialista tiene sus orígenes y sus antecedentes en el liberalismo. Ahora, había el liberalismo, se escindió con el asesinato de Eloy Alfaro y luego el asesinato de Raúl Andrade, de Julio Andrade. Entonces, los liberales que tenían un pensamiento un poco más de militancia, de lo que creían que había que transformar el país, consideraron que en 1926 crear el Partido Socialista, pero la mayoría eran jóvenes, ¿no? Entonces eran entusiastas
y por otro lado querían adscribir a lo que era una corriente internacional. Entonces ahí hay un asunto de que del liberalismo es que surge este tema, pero Carrión es uno de los miembros fundadores del Partido Socialista, me parece, aunque no, porque eso sí es en el 26, no, él estaba en Europa, pero cuando él regresa se convierte en uno de los líderes de eso. Pero el problema, verá, es que la militancia obliga a que los cuadros, que la gente que está ahí, se mantenga firme con las condiciones de lo que el partido determina. Entonces, cuando Carrión acepta ser ministro de Educación en el año 32 del gobierno de Alberto Guerrero Martínez, me parece que es, el Partido Socialista decide expulsarle de sus filas. Y entre los firmantes estuvieron, tengo entendido, que Carrera Andrade y Pablo Palacio, porque ellos consideraban que él estaba rompiendo la línea de lo que el partido exigía que tenga que hacerse. Ahora, yo creo que a nivel ideológico Carrión siempre fue un progresista, eso se ve a lo largo de toda su producción intelectual. De hecho, cuando triunfó la Revolución Cubana, él adscribió y hasta el final de sus días se mantuvo firme en su defensa de la Revolución Cubana, a pesar de que ya algunos de los excesos de la Revolución ya se habían difundido, pues él se mantuvo en sus 13, y aparte de eso también él suscribió la defensa del triunfo sandinista en Nicaragua. Pero yo creo que en el caso de Carrión hay que considerar un aspecto que es fundamental. Él era un hombre inteligente, muy hábil, que se percató de que si se mantenía con lo que es la militancia, simplemente no habría podido hacer nada. Yo soy de las personas que considera que las ideologías han causado desastres, han hecho cosas horrendas, ideologías de derechas y de izquierdas, ojo. Lo que la izquierda supuestamente se arroga es el derecho de que ellos más o menos tienen la razón, porque están luchando por una causa justa, los desposeídos. Pero bien sabemos que muchísimos de que supuestamente luchan por esa causa son verdaderos potentados de poder y además de dinero, sin dejar de reconocer que ha habido idealistas y que han muerto por la causa, diríamos. Entonces yo creo que Carrión en el año 32 se enfrentó a esa disyuntiva, y creo que él decidió que lo importante era hacer otra cosa. Y su traslado a México, creo que si él hubiera adscrito como militante de las izquierdas, yo no creo que él hubiera publicado siquiera Atahualpa, porque Atahualpa es una revisión de la vida del último Inca, y desde una perspectiva en la que sus preocupaciones rebasan el tema de lo que ahora está de moda, ¿no? Que además es muy curioso, o sea, de pronto yo me educo en las Europas, voy, saco un máster en no sé dónde y quiero defender la reivindicación de los campesinos, pero claro, es muy sencillo defenderlo desde mi comodidad, desde mi suite, con mi internet. O sea, no es que yo voy y defiendo las causas sociales, porque es muy sencillo defenderlas desde una posición muy cómoda. Entonces, en el caso de Carrión, yo creo que es importantísimo que él vislumbra una cosa, él entra, yo digo, dentro de esa corriente amplia que es la discusión que estaba en aquel entonces vigente, que era el tema del hispanoamericanismo, la identidad, y él creo que calza perfecto ahí, y eso se puede evidenciar leyendo sus dos primeros libros, como digo, los creadores de la Nueva América, Mapa de América, y después Atahualpa. En Atahualpa se ve esa preocupación, porque el abordar lo que significa su condición de mestizo. Entonces, esa discusión, que no solamente, como le digo, es algo que surge con Carrión, eso se da en todas las latitudes en América, ¿no? Entonces yo creo que el momento en que Carrión ya como diplomático le toca trasladarse en el 38 a Colombia, en algún momento también está en Chile, pero él, cuando ve la oportunidad en el año 44, él tenía 47 años,
¿qué es lo que hace? Es fundar la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a pesar de un montón de tonterías y disparates que se han dicho con mucha gratuidad, la Casa de la Cultura cumplió un papel protagónico dentro de lo que es la cultura. Tengan en cuenta la significación. Desde bueno, eso se puede ver en los informes del propio Carrión, en los informes del otro presidente que fue Pío Jaramillo Alvarado cuando ya no estuvo Carrión, se ve lo que es la Casa de la Cultura, y eso se puede ver además en el ejercicio de todo lo que es. O sea, muy sencillo, uno puede revisar Letras del Ecuador, puede revisar la revista grande de la Casa de la Cultura, la cantidad de personajes ilustres que la Casa de la Cultura invitó, con el afán de que el Ecuador esté integrado con el mundo. Eso le iba a preguntar, ¿qué tan importante, o sea, cómo visualizaba Carrión esta Casa de la Cultura como algo para que el Ecuador también sea visible desde otros puntos, o ni siquiera desde otros puntos, sino sea visible, ¿no? Y aquí viene uno de estos, digamos, parámetros o discursos que siempre se le otorga a Benjamín Carrión, que Ecuador no va a ser potencia por armamento, por ejército, sino más bien puede ser una potencia cultural. ¿Desde dónde? O sea, ¿cuál era su afán tan importante de que Ecuador sea visibilizado desde ahí, desde la cultura? Bueno, esa frasecita es una frase hecha llena de muchas buenas intenciones, retórica, que además el afán era justamente inyectar entusiasmo, optimismo a los ecuatorianos, pero si vemos en Cartas al Ecuador, en las primeras, ¿no? Lo que hace Benjamín Carrión es, por el tema de la mutilación territorial, él considera que... Exacto, porque la Casa de la Cultura se funda en el 44, sí. Y tal vez para él era importante fomentar este espíritu nuevamente de patria, de nacionalidad, frente a lo que pasó en el 42, eso también por ahí puede ir. Sí, en efecto va por ahí el asunto, ¿no? Pero lo que Carrión tiene claro es que ese entusiasmo tiene que verse de una manera eficaz. Ahora, afortunadamente para Carrión también es que hubo una generación formidable de gente valiosa, intelectuales, escritores, pintores, es decir, hubo toda una corriente que pudo estar con él y salir adelante con todas estas propuestas, ¿no? Y lo que también le quería preguntar, para Carrión, ¿cuál era el lugar del Ecuador frente a la cultura universal? Mira, al margen de la frase esa retórica que le digo, Carrión lo que tuvo claro es que él estaba convencido de que Ecuador debía integrarse dentro de toda una corriente cultural a nivel mundial, ¿no? Es decir, aceptarse como uno es, me parece que ese es el gran reto. Entonces, considerar que el Ecuador está a la misma altura de cualquier otro, porque no se es menos o se es más, simplemente los procesos difieren. Entonces eso, creo que va por ahí el asunto. Ya, y por ejemplo, ¿cuál era su idea? ¿Deseaba que el Estado como Estado, ¿no? Como esta institución fuerte, se hiciera cargo de la Casa de la Cultura, o él tal vez más bien quería que la Casa de la Cultura funcionara como algo más multidisciplinario, más independiente, no tan bajo el alero del Estado? Bueno, él era consciente de una cosa, de que la Casa de la Cultura no podía funcionar si no tenía el respaldo del Estado. ¿Por una cosa netamente económica o también por una cosa ideológica? Económica, es económica, o sea, tiene que estar relacionado con el Estado. Pero lo que sí él sí luchó es por la autonomía, para que las propuestas de la Casa de la Cultura, o sea, tengan autonomía y no obedezcan a corrientes no del Estado, sino del gobierno. No olvidemos que una cosa es el Estado y otra el gobierno. Esto también que habíamos sacado del texto, ¿cómo diferencia lo indio de lo indigenista? Netamente en el arte también.
hace también toda una retrospectiva del arte. Bueno, yo conozco dos trabajos de él sobre el tema de lo que es las artes populares. Yo creo que o sea, es un tema que yo no creo que lo aborda con rigor. No era una de sus preocupaciones. Él en algunas de las cartas del Ecuador habla sobre el tema del todo lo que significa la explotación al indígena, pero en sí no es una preocupación de ese tema, más bien es el tema del mestizaje. Okay. ¿Y cuál, si se construyó todo un discurso, o sea, si Carrión construyó un discurso alrededor de la cultura, ¿cuáles creería usted, Gustavo, serían los principales ejes que hasta hoy permanecen del pensamiento de Carrión sobre ese discurso acerca de la cultura? Pero recuerdo que cuando el Centro Cultural Benjamín Carrión se iba a inaugurar, a un personaje ilustre de este país se le ocurría que habría que sacar frases célebres de Carrión y ponerlas en cartoncitos y pegarlas en las paredes. Yo creo que lamentablemente eso es lo que se ha hecho con Carrión. O sea, citar incluso lamentablemente frases nada célebres. No, y frases que sacadas de contexto, porque como bien usted apuntaba, si fueron legítimas algunas opiniones de él cuando estaba el tema de la mutilación territorial, 40 años después no tienen vigencia, porque simplemente fueron dichas en su momento. Entonces, yo lo que creo es que el pensamiento de Carrión tendría algunos aspectos que creo que habría que revisarlos además, porque esa es nuestra obligación. O sea, cada generación tiene que revisar a nuestros clásicos sin rendirles pleitesía, ni tampoco faltarles al respeto. O sea, yo creo que el respeto que se da a nuestros autores es leyéndolos, entendiéndolos, y no haciéndoles decir lo que ellos no dicen, ni tampoco molestos porque ellos no dijeron lo que quisiéramos que hubiesen dicho, que ese es el grave problema de las ideologías. Entonces, yo lo que creo es que de las cosas esenciales de Carrión está plasmado en la Casa de la Cultura, lo que es una visión cosmopolita, una visión de que el Ecuador es parte del mundo, el Ecuador no está aislado, no debe estar aislado. Yo creo que eso es clave. Tengan en cuenta que al propio Carrión se le tildó de eurocentrista. Entonces, decirle eurocentrista es como decir, eres hombre, o sea, ¿qué querían que sea? ¿Qué querían? ¿Que aprenda quichua? O sea, ¿de qué hablamos? Tengamos en cuenta que nuestros antecesores son indígenas y también españoles. El que no tiene de inga tiene de mandinga. Entonces eso es innegable. Ahora, el tratar de sustentar culturas, unas culturas etéreas que no existen, lamentablemente cuando se dio el proceso de conquista, que no hay otra manera de denominarlo, fue conquista, entonces se exterminó y se destruyó muchísimo. Ya, pero eso ya está, o sea, ya no hay manera, como suelen decir, ya la leche está derramada. Entonces la posición es revisar lo que hay. Ahora, que hay muchas cosas ancestrales que se vayan revisando, que se vayan recuperando, perfecto, ¿no? Eso es un papel, pero la otra, o sea, el desvirtuar ciertas líneas ideológicas de Carrión, diciendo que Carrión era limitado, no logró pensar esto, no se anticipó en los tiempos. No, pues él obedecía a una época y a una serie de apetencias. Entonces, yo creo que a él abordar su pensamiento desde la ejecución de lo que es la Casa de la Cultura, yo creo que es esencial eso. Pero cuando se hable de la Casa de la Cultura, hay que revisar exactamente lo que es la Casa de la Cultura, lo que fue la Casa de la Cultura. Porque el decir así nomás que la Casa de la Cultura fue una institución que lo que hizo es sustituir al Instituto Cultural Ecuatoriano, no es cierto. Si uno revisa la estructura de cada una de estas dos instituciones, se evidencia que no es cierto. Lo que sí Carrión tuvo la habilidad de que, como cambiaban de presidente porque se le había echado del gobierno a Carlos Alberto Arroyo del Río, entonces lo que hizo es que a los intelectuales que estaban antes, que eran los mandamases
del Instituto Cultural Ecuatoriano, los integró acá. Entonces, ellos en primera instancia pues aceptaron. Tengamos en cuenta que Jacinto Gijón Camaño fue el primer vicepresidente de la Casa de la Cultura. Están sentados en la primera foto, están el padre Aurelio Espinosa Poli y una serie de personajes que luego por divergencias ideológicas pues se van distanciando, pero en sí la Casa de la Cultura cumplió una labor excepcional a nivel cultural. Véanse los títulos, hay un volumen que es el catálogo 20 años de publicaciones de la Casa de la Cultura, que es desde el primer libro que se publica. Consideren que el primer libro que publica la Casa de la Cultura es Sófocles, traducido por el padre Aurelio Espinosa Poli. O sea, qué mayor evidencia de que hubo un afán de integrar ahora, lamentablemente, por divergencias ideológicas no es algo que se haya potenciado y consolidado, porque simplemente se fueron distanciando a nivel ideológico, pero las cosas están ahí. Como digo, los informes que están aquí de Carrión, el informe que hay de Pío Jaramillo Alvarado, son una clara muestra de lo que se hizo. Tengan en cuenta lo que hace la Casa de la Cultura, trae a Pedro Salinas en el año 47, trae a una gran fotógrafa que es una judía de apellido Freund, traen a Julian Huxley. Bueno, eso es ya en convenios con la UNESCO. Julian Huxley, uno de los pensadores que en los años 50 proponía que había que cuidar el tema del crecimiento poblacional, o sea, un montón de cosas así importantes. Y bueno, yo creo que se debería hacer, no sé si la propia Casa de la Cultura o el Estado está incapacitado de eso por todas las falencias económicas. Yo creo que podría ser una propuesta ya a nivel de instituciones, alguna universidad, que se dediquen a hacer investigaciones serias sobre el papel de la Casa de la Cultura que cumplió en su primera etapa. Sería fenomenal que un equipo de investigadores accedieran a los archivos de la Casa de la Cultura, si es que existen, para ver toda la cantidad de visitantes ilustres que hubieron, lo que la Casa de la Cultura hizo para que muchos ecuatorianos pudieran salir al extranjero, escritores, intelectuales, que vayan, es decir, que se vea eso, que se evidencie, ¿no? y se lo exponga. Pues lamentablemente el tema es que se quedan en discusiones pueriles, ¿no? O sea, decimonónicas de sí, es que si la Casa de la Cultura no es lo que se creyó, no es cierto. Eso se puede, podemos revisar el primer número de Letras del Ecuador y vemos la calidad, la cosmovisión que tenían Carrión con Alejandro Carrión, con su equipo de colaboradores, ¿no? Una visión amplia del mundo. Luego, cuando aparece años después Jorge Carrera Andrade, cuando es director de Letras del Ecuador, también tiene una etapa formidable dentro de la revista. Es decir, ese tipo de cosas se deberían investigar. No estás discutiendo un montón de tonterías, ¿no? ¿Tienes razón? Sí, yo creo que la universidad debería asignarles a profesionales como ustedes, equipos para que se dediquen, y además a nivel institucional, que se hagan convenios para que la Casa de la Cultura les dé acceso, incluso que les den un sueldo, o sea, para que se haga, o sea, que sea un sustento, pero que además se hagan trabajos serios. O sea, sería fabuloso, supóngase, que saquen como resultado de una investigación quiénes fueron los visitantes a la Casa de la Cultura y por qué se les invitó y qué dieron, qué conferencias dieron. O sea, a veces no quedan ni testimonios de qué es lo que dijeron. A veces solo hay una reseñita breve o alguna foto, afortunadamente alguna foto tomada por este gran personaje quiteño que es Luis Pacheco, que era el fotógrafo oficial de esa época. O sea, este país está como para reinventarse, pero completar muchas cosas que un Carrión y mucha gente, bueno, no mucha, que alguna gente ha pensado que tiene que hacerse sobre este país. Y creo que es nuestra obligación seguir en eso, o sea, tratar de encontrar ese tipo de cosas. Y en base a eso, pues uno aproximarse y decir qué noción tenían de la patria ellos, ¿no? Del país. No ese patriotismo que uno se pone aquí una escarapela y decir, y se pone a cantar Salve Patria así con una voz viril, diría, o afeminada, o sea, todo está legítimo, pero lo importante yo creo que es ver, leer y entender otro tipo de cosas, ¿no? Para eso plantear
a las generaciones nuestras, a las que vienen. O sea, todo. Plantearnos otro tipo de discusiones, ¿no? De diálogos. No disparates tontos que no contribuyen a nada. Gracias, Gustavo. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias por dejarnos entrar a su espacio, a su biblioteca, y siga ahí muy dedicado a su trabajo investigativo. Muchas gracias. Bienvenidos. ¿No? A usted.